Buen día chicos y chicas, en esta oportunidad vamos a seguir con el tema de medicación. En este caso vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con algunas soluciones. Y en el desarrollo de este Power también vamos a ver un ejercicio que es importante que ustedes lo puedan repasar y releer. Y en el caso que no lo logren comprender, que me puedan preguntar si tienen algún tipo de duda. Siempre tengan en cuenta esto que repasamos en todas las clases, lo que son los 5 correctos en relación a la administración de medicación, en relación a lo que tiene que ver con la prevención de errores y a su vez en admitir el error que nosotros cometimos si es que ya lo cometimos, en tener este componente del cuidado que nosotros al inicio de este curso siempre hablamos de lo que es la humildad, ¿no? Saber reconocer los errores que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar lo que es el Power. Para introducirnos en el desarrollo de este tema, es importante hablar acerca de una introducción para adentrarnos en los siguientes temas. Es importante conocer los elementos que vamos a ver y a utilizar de forma cotidiana en el ámbito laboral, además de tener el conocimiento necesario para saber utilizarlos de forma correcta y de esta forma evitar errores en la práctica asistencial. Es importante lo que comúnmente se suele ver, lo que está al alcance, digamos, en lo que es la de enfermería en la administración de medicación. Es importante conocer las partes y los elementos que conforman ciertos instrumentos o ciertos elementos que vamos a usar en la práctica diaria de enfermería. Es sumamente importante conocer las partes para poder tener conocimiento acerca del funcionamiento de los distintos elementos. En este caso tenemos una jeringa, ¿no? Una jeringa de 10 mililitros, y en el cual tenemos las partes de cada de este elemento. Comenzamos con el bisel de la aguja. Este bisel generalmente siempre debe estar mirando hacia arriba. Tenemos la aguja propiamente dicha, tenemos lo que es el pivote, que tiene una coloración amarilla en este caso. Tenemos el pistón de hule, que es este de color oscuro, negro específicamente. Tenemos lo que es el cuerpo de la jeringa o barril transparente, como ustedes quieran llamarle. Recuerden que siempre todas las jeringas tienen una escala numérica en relación a los mililitros que presenta la misma. Luego tenemos lo que es el anillo de retención, el soporte más amplio de la jeringa y finalmente lo que es el apoyo del émbolo. Acá tenemos alguna descripción de las partes de la jeringa. Tenemos el capuchón, que es la cubierta de plástico que cubre las agujas para su seguridad. Tenemos la aguja propiamente dicha, que es la parte metálica, que se une al pivote del tubo y es punzante. Tenemos el bisel, que corresponde a la parte inferior de la aguja, siendo aquella que se introduce en los cuerpos hacia los cuales se requiere extraer o introducir líquido. Luego tenemos tubo o cilindro, representa el cuerpo de la jeringa, lugar donde se almacena el líquido que se extrae o se introduce en un cuerpo. Tenemos el émbolo, que es la parte interior del tubo de la jeringa. Su función es la de permitir vaciar o llenar el tubo. Tenemos el cono pivote, que es la parte inferior del tubo, que es el punto de conexión de la aguja con el tubo. Dentro de lo que es la unidad del paciente, que es un tema que ya nosotros hemos hablado y hemos explicado en clases anteriores, de todos los elementos que se encuentran dentro de la unidad del paciente. Dentro de los elementos más comunes que podemos encontrar al momento de ingresar a la unidad del paciente es el pie de suero. Nosotros abrimos la puerta del paciente y lo primero que vemos que el 95% de los pacientes tiene es una solución que está colgando, que es un sachet por la cual se le introducen estos líquidos, estas soluciones al torrente o a la circulación sanguínea de la persona a través de un vaso sanguíneo que es la vena, el cual se utiliza para colocar o suspender por encima del nivel donde se encuentra el paciente distintas soluciones, como por ejemplo SF, que es solución fisiológica, o DEX, que es destroza. A su vez presenta una perilla para ajustar o determinar la altura que deseamos darle al mismo. Siempre tengan en cuenta, el pie de suero siempre debe estar por encima del nivel donde se encuentra el paciente, para que cumpla su función, obviamente. Siempre la solución debe estar por encima del nivel del paciente, para que se administre de forma correcta. Acá tenemos una imagen que es un pie de suero. Como les decía, bueno, este tiene rueditas abajo 4 para poder movilizarlo
y que el paciente también pueda deambular con el pie de suero. Y en el medio también tiene una perilla que sirve para regular la altura del mismo. Bueno, siguiendo lo que es esto de la administración de soluciones y la vía periférica. ¿Qué es esto? Es el acceso a la circulación venosa a una persona, que debe realizarse con determinada asepsia, obviamente, conocimiento y habilidad, que permite a su vez administrar fluidos, ya sean fármacos, hemoderivados. Los hemoderivados son componentes sanguíneos, por ejemplo, glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Tenemos nutrientes o electrolitos necesarios en el cuerpo, siendo además un medio para obtener resultados rápidos y cubrir determinadas necesidades del individuo. La venoclisis es un procedimiento que se realiza para conservar o mantener reservas corporales de distintos elementos en el paciente que no puede conservar una ingestión adecuada. Acá tenemos algunos elementos, así ustedes pueden observar más de forma directa los elementos que forman parte de la vía periférica. Tenemos un perfus, que es el que se encuentra a la izquierda. Tenemos con un macrogotero o un microgotero, depende de lo que esté indicado. Tenemos, en este caso tiene ruedita, pero hay en algunas instituciones en las cuales todavía se suele usar la chapita, que esto regula el flujo que nosotros vamos a administrar al paciente, obviamente indicado por el médico, que es el goteo. Y luego en uno de los extremos tenemos el Avocat, ¿no? El Avocat es este dispositivo que se encuentra a nuestra derecha, de distintos colores generalmente. Cada color indica un tamaño y un número, un calibre de lo que es como es el catéter en relación a esto. Y como ustedes pueden ver, tenemos de distintos colores que según el tamaño, según lo que tiene que ver con el calibre de la vena que tenga el paciente, nosotros elegimos lo que es el Avocat. Tengan en cuenta que este procedimiento lo realiza el personal profesionales de enfermería con matrícula, porque estamos realizando un procedimiento invasivo y estamos llegando a lo que es circulación sanguínea de la persona. Tengan en cuenta que lo que queda adentro de vena no es la aguja, digamos, metálica, sino que es el plástico, ¿no? Que es más flexible, digamos, a la hora de ingresar al organismo o a la circulación de la persona. Acá tenemos otros elementos que forman parte de la vía periférica. Por un lado, a la izquierda tenemos un sachet son los sachets que antiguamente se utilizaban, de características más rígidas, su aspecto. Y en uno de los extremos, hacia abajo, se cortaba previa asepsia con algodón embebido en alcohol, con una tijera, y ahí se introducía en lo que es el perfus de la vía periférica. Al lado, digamos, a la derecha, tenemos las soluciones que más actualmente se utilizan, que tienen otra textura, son más flexibles, digamos, al tacto. Tipos de líquido. De forma resumida, hay mucho más para hablar de estos líquidos, pero para que ustedes tengan un leve conocimiento acerca de ellos, podemos decir que existen 3 tipos de líquidos o de soluciones: isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. Isotónicos, por ejemplo, la solución salina normal al 0,9%, que es la solución fisiológica. Se usa para reemplazar pérdidas de volumen de solución salina, administrar componentes de la sangre o tratar algún choque hemodinámico. Luego tenemos los hipotónicos, por ejemplo la dextrosa al 5%. Se usa para reemplazar pérdidas de agua, proporcionar cierto ingreso calórico, diluir medicamentos o para conservar una vía endovenosa permeable. Los hipertónicos cumplen la función de restituir el equilibrio a través al extraer agua de las células. Ustedes tengan en cuenta que cuando hay un desequilibrio de líquidos en el organismo, es importante la administración de soluciones, obviamente para que se pueda volver a restituir ese equilibrio que le está faltando o que es escaso en el organismo de la persona. Acá, para que ustedes tengan un leve conocimiento en relación a las zonas de aplicación de la venoclisis, de este dispositivo de la vía periférica. Tenemos distintas venas en el antebrazo y en la mano, en el dorso de la mano, que se pueden utilizar para colocar una vía periférica. Por ejemplo, la cefálica, la basílica. Tenemos las metacarpianas dorsales, en lo que es el dorso de la mano. Bueno, en relación a lo que es la vía periférica,
La mayoría de las personas que ingresamos a la unidad del paciente nos vamos a encontrar con un acceso venoso ya instaurado por el personal de enfermería. Previamente, obviamente, la vía periférica siempre debe llevar una indicación médica. Por ejemplo, ¿cómo se indica esto en la historia clínica del paciente o en la indicación que nos da el médico? Colocar BP, vía periférica, PHP, plan de hidratación parenteral. ¿Se acuerdan que nosotros vimos parenteral y enteral, las vías enteral y parenteral? Con solución fisiológica SF a 21 gotas por minuto o PHP a 35 gotas por minuto. Así puede estar indicado la colocación de una vía periférica. Acá tenemos algunas imágenes que pueden encontrar en relación a justamente que le están colocando una vía periférica a dos pacientes. Siempre lo que es la utilización de guantes, los elementos de bioseguridad para los profesionales de enfermería. Es importante que ustedes conozcan los elementos que se necesitan para una vía periférica, es sumamente importante. Tenemos los Avocat, que son de varios tamaños, los perfus, que es el equipo en sí se denomina B13 o B13I, ya sea macro o micro gotero, guantes de látex para lo que tiene que ver con la bioseguridad, tanto del paciente como del profesional. Liga, algodón o torundas, alcohol al 70%, solución fisiológica al 0,9, dextrosa al 5, cinta de tela o hipoalergénica para fijar, descartador de cortopunzantes y rótulo de suero. En el rótulo del suero siempre debe estar lo que es el nombre del paciente, la cama o la habitación, cuándo comenzó a pasar la solución, cuándo va a terminar y qué tipo de solución es. Y abajo se firma el profesional con matrícula. ¿Cómo es el procedimiento? Siempre tengan en cuenta que recuerden que esta técnica la realiza el profesional enfermero con matrícula. Realizamos el lavado de mano social, preparamos la bandeja, los elementos necesarios, identificar y explicar el procedimiento a realizar al paciente, seleccionar sitio anatómico para la punción, ya sea el antebrazo o el dorso de la mano, colocar el lazo, lavado de manos y colocación de guantes, realizar asepsia de la piel, posicionar el dispositivo y punzar, observar el flujo de sangre sobre el dispositivo, retraer el bisel y continuar con la inserción del dispositivo, retirar lazo y descartar el dispositivo restante, conectar el sistema de infusión y corroborar el correcto funcionamiento, colocar cinta cubriendo el dispositivo, favoreciendo la fijación del mismo, retirar guantes, lavado de manos y registro del procedimiento correspondiente en la hoja de enfermería. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ya que es un cálculo que se realiza, ¿no? Y a través de esto van a ser los cuidados que realiza el auxiliar de enfermería en relación al control de goteo. ¿Qué vamos a tener en cuenta para esto? El total del volumen de infusión a pasar. Generalmente son 500 mililitros. Puede variar esto. El dispositivo a utilizar, el tiempo total de administración. Teniendo en cuenta estos tres componentes, se utiliza la siguiente fórmula. Volumen total de infusión, que eran 500 mililitros que habíamos dicho, que generalmente son 500 mililitros por el factor goteo. Tengan en cuenta que si es un macro gotero, van a pasar 20 gotas por minuto. Y si es un micro gotero, van a pasar 60 gotas por minuto. Dividido el tiempo total de administración. Siempre es en minutos, nunca es en hora. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Administrar 500 mililitros de solución fisiológica en 6 horas con un dispositivo que administre 20 gotas por minuto, es decir, un macro gotero. ¿Cuál es el volumen total que nos da el ejercicio? 500 mililitros. El factor goteo son 20 gotas por minuto, que también lo indica el ejercicio. El tiempo total de administración son 6 horas, que también lo indica el ejercicio. Recuerden que nunca se coloca las horas, siempre se divide por minutos. Entonces, 6 horas van a ser 360 minutos. Entonces, el ejercicio va a quedar de esta forma. 500 mililitros, que es el total de la infusión o de la solución, por 20 gotas por minuto, porque es un macro gotero, dividido 360 minutos, que son 6 horas por 60 minutos. Esto nos va a dar un total de 27,77, es decir, lo redondeamos a 28 gotas por minuto. Luego tenemos el ejercicio, digamos, en contraposición. En el primero teníamos un macro gotero, en el segundo tenemos un micro gotero. Entonces, la fórmula queda de la siguiente forma. Tenemos el total de la infusión, que son 500 mililitros, por
El factor goteo, que en este caso es un microgotero, es decir que 60 gotas en un minuto. Dividido los minutos. Recuerden que en 6 horas por 60 minutos son 360 minutos. Esto nos va a dar, si hacemos este cálculo, nos va a dar un resultado de 83,33 y lo redondeamos a 84 gotas por minuto. Siempre va a estar indicado también si es un macrogotero o un microgotero lo que debemos colocar en el paciente. ¿Qué es importante? Es importante que el profesional enfermero al momento de colocar una solución intravenosa debe registrar el nombre del paciente, el número de cama, la solución a administrar, las gotas por minuto, horario de inicio y finalización, fecha y firma en la etiqueta que se fija al sachet. Cuidados de enfermería y que es importante tener en cuenta en relación a lo que es una vía periférica. La evaluación diaria del punto de inserción mediante palpación. Es importante palpar, preguntarle al paciente si le duele. Podemos palpar si está edematizado. Esto quiere decir que el líquido que nosotros debíamos pasar por vena está pasando a otro espacio extracelular, ¿no? Extravascular. Podemos palpar lo que es calor en la zona, que esto nos da indicios, signos de alarma en relación a una infiltración o una infección. También podemos observar lo que es la coloración. Si hay una coloración rojiza en el punto de inserción del catéter, también son signos de alarma a tener en cuenta. Extraer siempre el catéter si existen signos de flebitis, sospecha de infección o mal funcionamiento. Esto siempre tengan en cuenta, consultar y comunicarlo al profesional de enfermería. Comprobar la permeabilidad de la vía. ¿Qué significa la permeabilidad? Significa que funcione correctamente el dispositivo, porque de nada nos sirve que no esté pasando lo que es la solución al torrente sanguíneo de la persona. ¿Cómo vamos a comprobar esto? Bajando el dispositivo, es decir, sacamos el dispositivo del sachet del pie de suero por debajo del nivel del paciente. Si nosotros vemos retorno de sangre, quiere decir que está en vena y está realizando un buen funcionamiento. ¿Qué otra cosa podemos realizar? Educación al paciente sobre los cuidados de la vía. Por ejemplo, no apoyarse sobre el perfus para prevenir el incorrecto funcionamiento de la vía. Una vez retirado el dispositivo de difusión, colocar una torunda de algodón con cinta en el lugar de inserción del mismo para evitar la exteriorización de sangre del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones, las posibles complicaciones de una vía periférica? Principalmente un hematoma, que es la extravasación sanguínea en el sitio de punción que aparece durante o después de la colocación del catéter, debido a la perforación de la vena. Infiltración es la extravasación al tejido celular subcutáneo de la sustancia instilada a través del catéter. Y flebitis, que es la inflamación de la vena. Bueno, hasta aquí llegó lo que es esta presentación de este Power en relación a lo que tiene que ver con los elementos más comunes que nosotros observamos al ingresar a la habitación del paciente. Tengan en cuenta releer esto, volver a leerlo, preguntar si no entienden, principalmente el ejercicio que vimos anteriormente. Tengan en cuenta siempre lo que son los cuidados de enfermería, los cuidados que hace el auxiliar de enfermería. Tengan en cuenta que la colocación de la vía periférica la hace un profesional enfermero con matrícula y que es importante que ustedes tengan en conocimiento cuáles son los elementos que se utilizan. Si nosotros sabemos qué utiliza el enfermero para colocar una vía, vamos a tener mayor conocimiento, vamos a ser capaces de reconocer estas complicaciones que nombré anteriormente, desde hematomas, infiltraciones o flebitis en las venas de este paciente.